Noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy presentes en esta clase virtual. Les saluda el maestro Luis Alberto Cavazos Salazar y quien va a estar a cargo de esta sesión. Muchas gracias a los que ya están presentes, Neidy, Bere, Aislinn, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy. Antes de comenzar, les quiero comentar algo muy importante sobre el aspecto de nuestra materia de filosofía de la educación. Les voy a dar un recorrido acerca de la materia, pero también veremos algunos aspectos importantísimos de trazar una ruta de acción de las actividades que ustedes deben de realizar dentro de la plataforma y también pues cómo les va a ser funcional justamente esta materia dentro de su aprendizaje, dentro de su camino que están recorriendo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra filosofía, no me dejarán mentir, pensamos que se trata de algo muy teórico, ¿verdad? O inclusive complicado. Y podemos llegar a pensar, bueno, la filosofía, ¿para qué me va a servir? ¿De qué me va a servir a mí? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que estudiar la filosofía? Pues primero que nada, porque la filosofía nos abre la mente, nos abre el panorama, porque nos permite realizar un pensamiento crítico. Y en nuestros tiempos es muy importantísimo el pensamiento crítico. La filosofía, ¿verdad? Tiene una función pero muy importante dentro de la pedagogía, el área en el cual ustedes se encuentran actualmente. Y sobre todo, pues algunas preguntas fundamentales que yo quiero poner el día de hoy sobre la mesa, ¿verdad? Esta disciplina nos ayuda a responder específicamente alguna de estas preguntas. ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es el sentido de que nosotros pues vamos a educar? ¿Qué tipo de persona queremos formar? Es otra de las preguntas también que necesitamos conocer. ¿Y cuál debería ser el papel del docente en la sociedad? Entonces, justamente estas preguntas que nos impulsan, estimadas alumnas, estimados alumnos que también estarán viendo esta grabación, pues nos hace cuestionar, nos hace preguntar y es parte también de algo que a mí me gustaría compartirles a ustedes y sobre todo que a través del chat también me digan ustedes por qué ustedes creen y piensan que es importante la educación en la actualidad y sobre todo qué tipo de personas queremos también formar, porque para eso nos estamos. ¿Y cuál debería ser el papel del docente en la sociedad? Detrás de todo este sistema educativo, pues siempre va a existir una visión sobre el ser humano, el conocimiento, ¿sí? Esta parte epistemológica y la sociedad. Y precisamente eso es lo que estudia nuestra materia. La filosofía de la educación se basa precisamente en el sentido de la búsqueda de por qué es importante la educación, ¿sí? Ya en su momento, grandes filósofos como lo fue Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando por la época medieval, Santo Tomás, San Agustín, en la época moderna, ¿verdad? Con grandes autores, Sartre, vamos a ver también algunos de ellos, y pues ya cada quien ellos implicaban justamente pues el sentido de la educación. Entonces, precisamente el propósito de esta materia, estimados alumnos, es que ustedes puedan comprender el sentido de la educación y analizar diferentes perspectivas filosóficas que han influido en la forma en que hoy entendemos este proceso educativo. Es justamente lo que queremos llegar. Y bueno, para esto me gustaría también empezar realizando un pequeño Kahoot, ¿verdad? Con las que están aquí presentes. Les voy a proporcionar lo que es una liga. Vamos a ver cómo estamos en el tema de pues de información, ¿verdad? Este Kahoot nos ayudará también a conocer cuál es nuestra postura, ¿verdad? O actualmente cómo nos encontramos entre la información. Bere, Aislinn, Neidy, les voy a pedir por favor, bienvenidas, muchas gracias, les voy a pedir por favor que ingresen a la liga que les estoy proporcionando, ¿sí? A través del chat, simplemente le van a dar clic, no sé si en algún momento han
han realizado esta práctica del Kahoot, pero ahí ustedes le van a dar clic a la liga que les estoy proporcionando, van a entrar y ahí está, Aislinn, muchas gracias. Vamos a esperar a las demás compañeras y vamos a ver qué tanto conocemos de información de la filosofía de la educación. Neidy, muchas gracias, excelente. Nada más esperamos ahorita a Bere para que ingrese. Sí, muy bien. Bere, nada más hay que darle clic a la liga ahorita que les estoy colocando aquí en la pestaña del chat. Y vamos a hacer a través de este Kahoot, ¿qué es lo que queremos lograr, verdad? Bueno, pues el tener el conocimiento, ¿sí? Del tema de la filosofía de la educación, porque pues este tema es importantísimo y sobre todo darle este sentido, el sentido del por qué estudiar el tema de la filosofía de la educación. Muy bien, vamos a iniciar con ustedes dos, estimadas alumnas, Neidy y Aislinn. Voy a empezar el Kahoot y pues vamos a ver qué tanto conocemos. Ahí a usted les va a aparecer ahí las preguntas y seleccionan la respuesta que consideren correcta. Dice la pregunta número 1. ¿Qué estudia principalmente la filosofía de la educación? A ver, ¿qué estudia principalmente? La filosofía de la educación. Muy bien, excelente. Los fines y fundamentos del proceso educativo. Eso es lo que va a estudiar la filosofía de la educación. Vamos con la siguiente. Muy bien, muy bien. Acuérdense que el que conteste más rápido, mejor, pues obtiene mayor puntaje. En este caso, Aileen, contestaste bien y más rápido. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué filósofo relacionaba la educación con la formación de gobernantes sabios? A ver, vamos a ver qué filósofo relacionaba esta parte de la educación con los gobernantes sabios. Platón, Dewey, Frey o Comenio. A ver, ¿quién lo relacionaba? Pues el gran Platón, la respuesta correcta, justamente, ¿verdad? Él relacionaba la parte de la formación con los gobernantes sabios. Muy bien. Vamos a la siguiente. Según Dewey, el aprendizaje ocurre principalmente mediante la disciplina estricta, la experiencia y la práctica, la memorización o la repetición. Muy bien, la experiencia y la práctica es la respuesta correcta. Excelente, Aislinn. ¿Qué autor propuso la idea de una educación liberadora? ¿Aristóteles, Paulo Freire, Comenio o Rousseau? Eso, muy bien, Paulo Freire. Vamos con la siguiente. ¿Qué analiza la filosofía de la educación sobre el fenómeno educativo? Sobre los métodos de enseñanza, solo los contenidos escolares, solo la evaluación o el sentido, propósito y valores de la educación. El sentido, propósito y valores de la educación, efectivamente. Muy bien, Bere, a recuperarse, Bere, a recuperarse un poquito, ¿verdad? No importa que hayas entrado después, ahorita aquí lo importante es participar. Gracias, Bere. ¿Qué pensador propuso que la educación debía seguir la naturaleza del niño? ¿Rousseau, Dewey, Aristóteles o Platón? La respuesta correcta es Rousseau, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente.
Según Paulo Freire, la educación tradicional puede convertirse en educación bancaria, educación natural, educación crítica o educación liberadora. Educación bancaria, ¿verdad? Según Paulo Freire. Muy bien, se queda igual el podio. ¿Qué significa analizar la educación desde una perspectiva filosófica? Memorizar teorías, seguir reglas, repetir definiciones, reflexionar críticamente sobre el sentido de educar. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, reflexionar críticamente sobre el sentido de la educación. Y vamos por la última, vamos a ver qué busca formar la educación según muchas corrientes filosóficas modernas. Personas obedientes, personas pasivas, personas críticas y reflexivas o personas que solo memoricen. Muy bien. Efectivamente, la filosofía, las corrientes filosóficas, sobre todo modernas, se busca que existan personas críticas, la reflexión, sobre todo, implementarla y que no nos dejemos llevar, ay, por lo que dicen, o como dicen, ¿verdad? Hay un dicho, a donde va Vicente va toda la gente, ¿no? Sin criticar, sin ponerse a pensar, ¿verdad? La crítica siempre es buena, siempre cuando sea constructiva. Vamos a conocer el podium, ¿verdad? Bere en tercer lugar, bueno, pues entendemos que por ahí a lo mejor te falló el internet. Neidy, segundo lugar, muchas gracias. Y el podium de este primer lugar se lo lleva Aislinn, ¿verdad? Muchas felicidades, felicidades, excelente, gracias. Gracias por su participación y esto pues nos ayuda también a romper un poquito el hielo, ¿verdad? Nos vamos conociendo, vamos justamente pues iniciando esta clase y sobre todo pues también el hecho de que nos sintamos parte de un equipo, ¿verdad? Un equipo de trabajo. Platíquenme cómo se sintieron, enciendan su micrófono, Neidy, Bere, Aislinn, cómo están, cómo se sienten el día de hoy, antes de dar a conocer información referente a la materia. Y también, pues una pregunta importantísima, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué representa, ¿verdad? ¿Por qué cada sociedad creen que educa de manera independiente? Sí, obviamente, pues todos los países tienen una escuela, una academia, pero ¿a qué se deberá también? ¿Ustedes qué creen? Que cada país piense de manera distinta. Saber quién nos puede apoyar iniciando su micrófono y hacer esto una participación también más activa. Neidy, Bere, Aislinn, buenas noches. Hola, yo Hola, pienso ¿cómo estás? que, bien, gracias. Yo pienso que principalmente en cada país pues se enseña diferente por la cultura, o sea, principalmente por la cultura, que cada país tiene una cultura diferente, tradiciones, valores, política, y todo eso influye mucho. Exactamente, culturalmente sí influye mucho de una educación a otra. Muchas gracias, Eileen. Neidy, Pere, buenas noches. Por ahí también nos pueden compartir a través del chat. ¿Qué opinan ustedes también acerca de esta pregunta, verdad? Si todos los países tienen escuelas, ¿por qué cada sociedad ustedes creen que educa de manera diferente? Acuérdense que una idea es distinta, ¿verdad? De lo que significa el ser humano aprender y vivir en comunidad. Por ejemplo, algunas corrientes educativas pues buscan la formación de ciudadanos críticos. A lo mejor otros lugares van a buscar la formación de profesionales productivos. Algunos países inclusive priorizan más la ética y los valores, el caso de países orientales, ¿verdad? Donde pues se les enseña de pequeños los valores éticos y el buen uso, ¿verdad? A lo mejor de las costumbres. Algunos otros países inclusive priorizan más el conocimiento científico. Entonces, la filosofía de la educación
¿qué es lo que va a permitir? Analizar los fines de la educación y la relación con la sociedad. Así es que es justamente lo que interesa y lo que importa en la parte de la filosofía de la educación. Entonces vamos a entrar justamente en materia, qué es lo que tenemos pues el día de hoy preparados para la materia. Nuestro objetivo de esta sesión es identificar, primero que nada, los fundamentos filosóficos que sustentan los sistemas y las prácticas educativas. Esto es importantísimo, ¿verdad? También vamos a analizar las principales corrientes filosóficas y su impacto en la concepción del proceso educativo. Y también reflexionaremos acerca sobre las implicaciones filosóficas en la práctica docente contemporánea. Son algunos de nuestros objetivos de esta sesión y entender, antes, primero que nada, ¿verdad? También, por qué es importante, o qué es la filosofía de la educación. Por un lado, debemos de entender que la filosofía es lo que nos va a permitir el hecho de un pensamiento crítico. Si nos vamos a la raíz de la palabra o de la terminología, etimológicamente filosofía, que viene del griego, filos, que quiere decir amor, ¿sí? Sofía, que quiere decir sabiduría, y si lo relacionamos, la filosofía es el amor por la sabiduría. Y entonces, ahora en el sentido de la educación, ¿qué es lo que se va a tratar? Pues el hecho de que nos apasionemos por el entorno educativo con un pensamiento crítico. Así es que en una definición conceptual podemos definir que la filosofía de la educación es la disciplina que examina de manera crítica y sistemática los fundamentos, propósitos y principios del quehacer educativo. No se va a limitar solamente a describir lo que ocurre en las aulas, sino que interroga el por qué. ¿Sí? Eso va a ser importantísimo, interrogar el por qué y el para qué de la educación como práctica humana y social. Y tenemos tres aspectos importantísimos. Por un lado, la dimensión reflexiva, en donde cuestiona los supuestos implícitos en toda acción educativa. Esta reflexión, estimados alumnos, ¿qué es lo que nos va a permitir? Justamente el hecho de cuestionar. Cuestionar no solamente se trata de interrogar o del saber, no. El cuestionar es la reflexión justamente que tenemos que hacer para encontrar el porqué, para encontrar la verdad, ¿sí? ¿Qué diría referente a la verdad Santo Tomás de Aquino? ¿Qué es la verdad? Es la adecuatio rei intellectus, la adecuación del intelecto con la realidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos que algo es el verdadero, es porque mi intelecto, mi razón, se adecua a algo real, ¿sí? Entonces, es justamente lo que, pues, por ahí proponían estos autores. Por otra parte, la dimensión normativa también, hablando de normas, que es muy importante que se sigan los principios, las normas que establece principios orientadores del deber ser de la educación, que es otra también de los elementos. Y un tercer elemento es la dimensión integradora. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Articular saberes pedagógicos, ¿sí? De enseñanza, los éticos, que entran los valores, las normas, y epistemológicos. ¿Qué quiere decir la epistemología? Pues justamente la teoría del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué conocemos o cuándo llegamos a conocer? Y otro sentido antropológico, también el estudio del ser humano, importantísimo. El estudio del ser humano en todas sus dimensiones, su dimensión física, su dimensión psicológica, su dimensión espiritual, en esta social, inclusive otra de las dimensiones también que contiene la antropología del ser humano, y es ahí donde podemos desarrollar el sentido educativo. Y como decía John Dewey, la filosofía de la educación no es un lujo académico, es la conciencia crítica de la práctica pedagógica. Estimados alumnos, su preparación que ustedes están llevando actualmente en el sentido pedagógico, ¿sí? Es precisamente, bueno, porque en un futuro, como futuros docentes, como futuros maestros, lo que queremos es dar a conocer o compartir, ¿verdad? El conocimiento también, y eso es importantísimo, pero para esto sí es necesario, pues, una adecuada preparación
o reflexión también de nuestros pues principios que vamos a impartir educativos. Ahora, ¿cómo se va a relacionar también la filosofía y la educación? La filosofía y la educación mantienen una relación mutua de dependencia, de mutua dependencia. Toda práctica educativa supone una visión del mundo, del ser humano y del conocimiento. Acuérdense de los tres ejes que va a estudiar la filosofía de la educación. Por una parte, cosmológica, el estudio del mundo. Por otra parte, antropológica, que es el estudio del ser humano. Y por otra parte, el estudio epistemológico, que es el conocimiento, ¿sí? En estos tres ejes, cosmológico, antropológico y epistemológico, lo que va a permitir justamente es que la filosofía en este entorno pueda provocar que el sentido de la educación tenga algo explícito, ¿verdad? Algo concreto. Reconocer esta relación pues va a ser el primer paso de una pedagogía consciente y fundamentada. Primero que nada, en el aspecto de la filosofía. La filosofía, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Los fundamentos, ¿sí? Por eso la filosofía va más allá de las cosas o busca la esencia de las cosas, los fundamentos. ¿Qué es el ser humano? Nunca se han cuestionado ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es, a qué venimos, para qué venimos, cuál es nuestra misión, qué es el hombre, ¿verdad? Todas estas preguntas filosóficas que inclusive en textos de las Sagradas Escrituras por ahí se mencionan, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? En textos también filosóficos, ¿verdad? Como lo diría Sócrates, Platón, aquellos, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿Para qué hemos venido? Justamente pues es el buscar, ¿verdad? Que la esencia del ser humano, qué es el conocimiento, cómo llegamos a aprender, cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje. Y bueno, pues en la actualidad ya tenemos mayor información ante esto, ¿verdad? Sabemos que eh, aprende de acuerdo al aprendizaje de cada uno de nosotros, pues es como llegamos nosotros a tener este conocimiento. A lo mejor algunos son auditivos, ¿sí? Pueden estarme escuchando ahorita y sin la necesidad de estar viendo una presentación, pero están aprendiendo de manera auditiva. A lo mejor algunos otros son visuales, necesitan ver una presentación, una infografía, un video, algo para decir, bueno, de esa manera yo aprendo. O algunos que son kinestésicos, ¿verdad? ¿Cómo van a aprender? Pues a lo mejor haciendo, ejecutando, realizando, es de cada quien, ¿verdad? Entonces, también esta parte epistemológica es saber el sentido del aprendizaje y qué valores deben guiar la vida. El sentido ético, de hecho, la ética es una rama de la filosofía porque pues se preocupa precisamente en el conocimiento. Por otra parte, tenemos el diálogo crítico, ¿sí? La práctica educativa va a cuestionar y enriquecer los planteamientos filosóficos desde una realidad en concreto. Y vamos a ponerlo en ejemplos actuales. Ahorita no me dejarán mentir, estimados alumnos, que existen pues muchas noticias falsas y ahorita más con la inteligencia artificial, en donde se puede clonar la voz, se puede clonar una imagen, se puede clonar un video, se puede clonar tu propia figura, ¿verdad? Tu propia persona y pues a veces nos dejamos llevar, pues es que yo vi en las noticias o yo escuché o yo leí, ¿verdad? Pero cuando no utilizamos el pensamiento crítico, la reflexión, es cuando más caemos precisamente en las fake news, ¿verdad? Aquí en el sentido ético, la práctica educativa va a cuestionar y enriquecer también los planteamientos filosóficos desde una realidad en concreto. ¿Cuál es nuestra realidad que actualmente estamos? Y bueno, es a partir de ahí donde vamos a tener pues un pensamiento crítico. Y por otra parte, el sentido de la educación, en donde traduce los principios filosóficos en la currícula, en la metodología, la relación del docente-alumno y los fines formativos. Y ahora, ¿verdad? También con las nuevas metodologías de aprendizaje o las metodologías educativas que existen actualmente, bueno, pues ya sabemos que no solamente el alumno viene siendo
un receptor pasivo de la información. Ahora el rol del alumno se convierte también en el centro del aprendizaje y los docentes que pasamos a ser tutores, pasamos a ser acompañantes, facilitadores del aprendizaje. Es así lo que nosotros queremos llevarlos también y que ustedes en este modelo, inclusive de línea, en esta parte, ahorita lo estamos llevando a un modelo sincrónico, estamos aquí en vivo y en directo, donde se nos permite la comunicación ida y vuelta. Así como yo les estoy proporcionando información, ustedes también, ¿verdad? Es bien recibida la información y que pueden encender su micrófono, pueden escribirlo a través del chat para tener esta interacción. Fuera de esto, pues ustedes tienen la modalidad sincrónica, ¿verdad? En donde ya a través de la plataforma están realizando las actividades y yo como asesor, pues estoy retroalimentando, ¿verdad? Sus trabajos, sus actividades, que esto es lo que vamos a ver también más adelante, cómo está dividido nuestro curso y los retos también que ustedes tendrán que presentar. Así es que, bueno, pues esa es la relación entre la filosofía y la educación. En cuanto a la importancia de la filosofía en los sistemas educativos, tenemos que los sistemas educativos no son estructuras neutras, sino van a responder a concepciones filosóficas, ¿sí? Sobre el ser humano. Acuérdense la parte de los modelos, ¿sí? O los ejes, el ser humano, la sociedad y el conocimiento. Por eso la filosofía de la educación va a permitir identificar y evaluar críticamente esos supuestos, orientando la toma de decisiones de manera curricular y pedagógica. ¿Por qué hablamos de un fundamento en el currículo? Bueno, porque ahí es donde se va a definir qué saberes, qué materias, ¿sí? Merecen transmitirse y por qué razones. Hay una fundamentación en la currícula. No solamente podemos decir, es que son materias de relleno, ¿sí? No son materias que a lo mejor no nos van a servir en la práctica. No, las materias que se imparten están pensando precisamente en que sea algo funcional, ¿sí? En que haya una razón de ser. Entonces, es por eso que es importante cada una de las materias que ustedes cursan. La orientación orienta los fines, clarifica para qué se educa, para el mercado, para la ciudadanía, para la realización personal. Son preguntas, ¿verdad? También importantísimas. Y evaluar críticamente. Esto es lo que nos va a permitir juzgar si las prácticas educativas son coherentes con los valores que se declaran o no. Y la transformación práctica. ¿Cuál va a ser nuestro diferenciador? ¿Cuál va a ser nuestro diferenciador como futuros docentes? ¿Sí? De nuestra práctica, nuestra enseñanza. Por eso, la inspiración. Tenemos que provocar la inspiración, la innovación pedagógica, obviamente fundamentada en principios éticos y epistemológicos sólidos. Yo tengo por ahí una formulita, se las comparto, ¿sí? Esta fórmula es la fórmula de las 3C. Cada vez que yo doy una clase, imparto una clase, trato de implementar esta fórmula en mis clases, la fórmula de las 3C de casa, que sería la curiosidad, ¿sí? Implementar la curiosidad en mis clases a través de una pregunta, a través de un ejercicio, porque la curiosidad nos lleva a la acción, nos lleva a hacer, ¿sí? Ese es un punto. El otro punto de la C es la creatividad, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser creativos a nuestros alumnos? Que hagan, que realicen, ¿sí? Y la tercera C es el critical thinking, que es el pensamiento crítico. Y es ahí donde justamente pues viene la reflexión de lo que hacemos, el por qué, la fundamentación, ¿sí? Esos son algunos pues principios también. Y bueno, pues algunas preguntas fundamentales también de la filosofía de la educación, ¿cuáles serían? Por un lado, en esta dimensión antropológica, preguntas importantísimas. ¿Qué es el ser humano? ¿Es educable por naturaleza? Nos vamos educando a través del tiempo, a través de la formación. ¿Cuál es el potencial de la transformación? Recuerden que la filosofía no da respuestas concretas, ¿sí? No esperen que yo dé una respuesta o no les estoy indicando que me den una respuesta en concreto, no. La filosofía hace preguntas
¿sí? Para hacer la reflexión. Y después de eso, ya, ahora sí, irnos a buscar la esencia de las cosas o la esencia del por qué. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor puede ser muy subjetivo. Yo te puedo definir una respuesta de lo que es el ser humano y te digo, bueno, pues el ser humano es una persona, ¿verdad? Que tiene pies, cabezas, etcétera. Una persona pensante, etcétera. Son definiciones conceptuales subjetivas, lo cual eso queda pues indiferente, porque a lo mejor para ti tú puedes dar otra definición de lo que es el ser humano. O es educable por naturaleza, yo te puedo decir que sí, tú me puedes decir que no, o viceversa. Entonces, no hay respuestas en concretas, hay preguntas en potencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que provoca la filosofía. Por otra parte, la dimensión epistemológica, acuérdense, la epistemología que estudia el conocimiento, cómo llegamos a conocer, cómo se aprende, qué saberes son legítimos en el contexto educativo, y la dimensión pedagógica también, cuál es el método más adecuado, qué relación debe existir entre el docente y el estudiante. Finalizando en esta cuarta dimensión, la dimensión axiológica, la axiología en el sentido de los valores, la ética, cómo se forma el juicio moral en el estudiante, qué es lo moralmente bueno, qué es lo inmoral o qué es lo amoral. Entra ahí el juego de la dimensión axiológica. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas que van a influir en la educación? Bueno, principalmente son el idealismo, con Platón, donde prioriza las ideas y modelos ideales para orientar la educación, el realismo, que enfatiza la observación del mundo real como base educativa, el pragmatismo, que valora la experiencia, y el aprendizaje activo y funcional, cerrando con el existencialismo. Ahorita vamos a ir viendo algunos puntos específicos de cada una de estas corrientes, el idealismo, el realismo, el pragmatismo, y el existencialismo, que subraya la libertad y el sentido personal en la formación. Vamos a conocer de fondo cada una de estas corrientes. Por un lado tenemos con Platón el idealismo y su impacto en la educación. ¿Qué nos va a decir Platón con el idealismo? La realidad, para el idealismo, la realidad suprema reside ¿en dónde? En el mundo de las ideas, algo ideológico. Por eso está el mundo de las cavernas, ¿sí? La educación, en consecuencia, es el proceso de elevar al individuo desde el mundo sensible hacia la comprensión de las verdades eternas e inmutables. ¿Qué es la realidad para Platón? Lo ideal, ¿sí? Lo que está en el mundo imaginario, ¿verdad? Eso, para eso era Platón, ¿verdad? El idealismo. Por eso él en la República decía que la educación consiste en dirigir el alma hacia donde está lo más verdadero y brillante del ser. Ahí está el culmen de la educación, cuando se eleva y se saca lo verdadero y brillante del ser de la persona. Implicaciones pedagógicas del idealismo, bueno, pues está la educación del intelecto, el desarrollo, perdón, del pensamiento abstracto y racional es el fin superior de la formación humana. El currículo clásico se privilegian las humanidades, específicamente la filosofía, las matemáticas y las artes como vías hacia lo universal. Y el rol del docente. El maestro es guía espiritual, así lo llamaba Platón, ¿verdad? Es un guía espiritual, intelectual, que conduce al alumno hacia la verdad y la virtud. Aquí no vamos a definir quién dice la verdad o qué funciona mejor, ¿no? Esto, pues, depende de cada filósofo, ¿verdad? Cada idea, y pues eso ya también ustedes lo van a ver, ¿verdad? Con quién se adapta mejor su corriente filosófica. Y más que casarse con un filósofo, yo los invito para que ustedes crean su propia filosofía, su propia corriente filosófica, obviamente argumentativa. Tenemos por otro lado al buen Aristóteles, ¿verdad? Con el realismo y esta parte en donde dice que la realidad existe de manera independiente a la mente humana. Se sale del idealismo
¿sí? Y se regresa a la parte de la realidad. Puede ser conocida a través de lo sensible, de la experiencia sensible. Por eso los sentidos van a jugar un papel muy importante para Aristóteles. El ver, el tocar, el sentir, el oler, ¿verdad? Porque es así como se aprende, según Aristóteles. En la educación esto se traduce en la valoración del mundo concreto como punto de partida del aprendizaje. Hay un principio ontológico, el mundo material es real y cognoscible. La educación debe partir de este mundo material, de la realidad, en el principio ontológico. En el método inductivo, el aprendizaje avanza de lo particular a lo general, ¿sí? Es decir, algo en concreto y observable, y después ya para llegar a lo abstracto. Para las ciencias naturales se privilegia el conocimiento científico, la observación y la experimentación como medios formativos. Y cerrando con la educación integral. Aristóteles define una formación que equilibra el intelecto, la moral y la vida práctica. Por eso definirá que la educación es la mejor provisión para el viaje a la vejez, según Aristóteles. Mientras tenemos también, por otro lado, a John Dewey, que juega el papel del pragmatismo. Esto fue desarrollado filosóficamente por William James y Charles Peirce. Encuentran su expresión pedagógica más influyente en la obra de John Dewey. Para el pragmatismo, ¿qué va a hacer? El conocimiento vale en la medida en que es útil para resolver problemas reales. La experiencia va a ser el eje del aprendizaje. Ahora lo que le llamamos el aprender haciendo, ¿verdad? La experiencia activa del estudiante es la fuente primaria del aprendizaje significativo. Una educación democrática, la escuela es una comunidad democrática en miniatura que prepara la vida ciudadana. Y el currículo se centra en el alumno, los intereses y las necesidades del estudiante que organizan el proceso educativo. Por eso su mítica frase, si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les robamos el mañana. Y cerrando también con el existencialismo, y esto pues nos va a llevar a trasladar al ámbito educativo la convicción de que existe, que la existencia precede a la esencia. El ser humano no nace con una naturaleza fija, sino que se va constituyendo a sí mismo mediante decisiones y compromisos. ¿Sí? Por una parte, la libertad como fundamento, según Sartre, que sostiene que el ser humano está condenado a ser libre. El diálogo auténtico, por Martin Buber, que propone la relación del yo-tú como modelo educativo, un encuentro genuino entre personas, no una transmisión de contenidos. Y la formación de la identidad. La escuela debe crear condiciones para que el estudiante se interrogue sobre el proyecto de vida y asuma la existencia con autenticidad. Así que estos son algunos de las corrientes filosóficas que existieron en su momento y que en el contexto contemporáneo, vamos a ver entonces en el contexto contemporáneo cómo viene funcionando esto. Pues obviamente ya en el siglo XXI nos damos cuenta que pues hay muchos desafíos, ¿sí? Esto a través de la globalización, de la revolución digital. Hoy, más que nada, tenemos el tema de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial ha venido también, sí, a potenciar mucho el sentido de la educación, pero también, pues por otra parte, hacer uso responsable del sentido de la inteligencia artificial o de las herramientas digitales. ¿Sí? Esto es un mundo contemporáneo, no podemos decir, no, es que eso no lo vamos a utilizar. Claro que lo tenemos que utilizar, pero siempre con ética y responsabilidad. Bien, son algunos de los elementos o información que ustedes están viendo. Toda esta información ustedes están, pues por ahí verificando dentro de, pues la plataforma. Y quisiera dejar estos últimos minutos también para comentarles sobre cómo está estructurada pues ya la unidad, los avances que ustedes van a ir realizando. Ya he estado realizando ahorita algunas retroalimentaciones, veo que van muy avanzados también en esta parte de los retos,
¿sí? Felicidades a todos los que ya han realizado estos retos y quisiera presentarles pues un calendario. Este calendario también en su momento se los voy a compartir, ¿verdad? A través de la plataforma. Un cronograma de actividades. ¿Cómo está propuesta esta materia de filosofía de la educación? Dentro de la unidad uno hemos visto qué es la filosofía, la definición de filosofía, qué es la filosofía de la educación, ¿sí? Y con el reto uno. El reto uno que está propuesto para fecha de entrega más tarde el día 15 de marzo. Luego tenemos en la unidad 2, con la lección La Paideia griega, Platón y su mundo de las ideas, con el reto número 2, el panorama de ideas educativas en la historia del occidente. ¿Sí? También ahí van ustedes a aprender sobre la educación en la Edad Media, la educación con los jesuitas, Juan Amos Comenio, Rousseau y la visión educativa. Alguna de esta información ya les estuve proporcionando. Fecha de entrega, 22 de marzo, ¿sí? Es una propuesta. La unidad 3, tenemos la lección de John Dewey y su visión educativa, Paulo Freire y la educación de los oprimidos, para realizar el reto 3, ejemplo de la filosofía educativa en el siglo XX, y la fecha a más tardar el 26 de marzo. Acuérdense que vienen por ahí Semana Santa, vacaciones, para que lo tengan presente y no se nos vaya a juntar al final. Cerrando el reto 4, la reflexión sobre la educación actual, que es un foro de discusión, también que hay que realizar ese foro de discusión, entregable más tardar el 29 de marzo. ¿Sí? Se cierra la materia el 8 de abril y tenemos el receso de Semana Santa del 30 de marzo al 3 de abril. ¿Sí? Entonces, prevean por favor prevean muy bien sus tiempos para que no vayan a dejar todo al final y pues que se nos vaya a juntar justamente las actividades. Recuerden que es importante revisar su calendario de cronogramas, los lineamientos, por favor, revisen los lineamientos que están en la plataforma, en la sección de avisos. En la sección de avisos, por favor, les voy a pedir que ustedes revisen los criterios académicos generales, ¿verdad? Es importantísimo que revisen los tiempos de entrega, las modalidades, los lineamientos también para los foros, la participación del foro de discusión. Todo esto pues ya está ahí en la sección de avisos. También ya está preparada en el foro 4 la reflexión sobre la educación actual en México, que era lo que les comentaba, y contestar ya por ahí también di mi participación, para que en esa participación ustedes puedan estar colaborando su reto 4. ¿Sí? Entonces, semana a semana van a estar ustedes realizando sus retos. El reto 1 sobre qué es la filosofía de la educación. ¿Sí? Eso va a ser una pregunta muy importante. ¿Cómo se relaciona la filosofía, la educación? ¿Qué es la filosofía de la educación? ¿Cuáles son sus tareas? Y como estudiante en pedagogía, ¿crees que es importante la filosofía de la educación y por qué? Acuérdense, importante, incluir al menos 3 bibliografías y usen el formato APA séptima edición. En la sección de avisos también están por ahí un documento en donde les mencionamos también cómo utilizar, es una guía APA 7, cómo realizar sus referencias. ¿Sí? Entonces, lean por favor esa guía. Déjenme compartirles aquí aquí estamos en la pantalla. ¿Sí? La guía para realizar citas y referencias. ¿Sí? Por favor, es importante que se adapten y sigan los lineamientos, ¿verdad? Es parte de sus calificaciones. ¿Qué más tenemos en el reto 2? En el reto 2, bueno, pues la filosofía de la educación, un panorama general sobre algunas ideas educativas. Ahí lo que ustedes van a realizar, igual en formato Word, responder a las preguntas y hacer una tabla comparativa, tratando de escribir las ideas con tus propias palabras de Aristóteles, la Edad Media y Rousseau. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Qué se enseña?
y cómo se enseña, ¿sí? Esto también, escribir una conclusión de no menos de 200 palabras en la que reflexiones sobre los cambios que notas en las ideas educativas y lo vas a plasmar ahí en esa tabla comparativa. También de igual manera incluir referencias en APA 7 y enviarlo allí en la unidad 2, reto 2. En el reto 3, ejemplos de la filosofía educativa del siglo XX. Para esto, para este reto es importantísimo que tú tengas ya realizadas las lecciones sobre Dewey, qué opinaba sobre la educación, sobre Frey también y los oprimidos y cómo debe ser la educación. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer en este reto número 3? Van a elaborar un ensayo, ¿sí? Un ensayo de no más de 1000 palabras que cumpla con los siguientes requisitos. La portada, ¿sí? La introducción. En el desarrollo vas a explicar de manera concisa los aspectos centrales de la propuesta pedagógica del estudio elegido, hablar de la relevancia que tiene esta propuesta en la educación del presente, explicando por qué la consideras importante. Y en la conclusión vas a expresar tu opinión sobre la propuesta educativa del autor que elegiste, las razones por las que estás interesado y las formas en que crees que se puede aplicar en la educación del presente. De igual manera, enlistar con referencias bibliográficas consultadas y citadas a lo largo de tu trabajo. Cuiden muy bien la ortografía, ¿sí? Es parte también de su calificación y la sintaxis de todo el documento, ¿sí? Eso es importantísimo que cuiden la ortografía al momento de realizar los retos. Y como les mencionaba, en el reto 4 van a realizar ese foro de discusión, ¿sí? Realizar ahí su presentación con los compañeros, van a elegir un desafío de la educación actual, ¿sí? Ya sea un desafío físico, estructural, político, ideológico, y ahí vas a empezar a responder, ¿verdad? La formación de nuevos valores, el derrumbe de las ideologías y las certezas, el reconocimiento del respeto y la diversidad cultural, señalamientos de los problemas del medio ambiente, o bien a lo mejor hay otro desafío que te llama la atención, los desafíos en torno a los avances científicos, técnicos y del conocimiento, también con sus lineamientos, su estructura, los desafíos de la estructura interna y del acceso a la educación. Son 3 desafíos que se presentan. Tú vas a elegir, ¿sí? Uno de ellos. Una vez elegido, vas a explicar por qué elegiste esa problemática. Vas a plantear 3 preguntas relacionadas con el desafío elegido y por último, vas a también dar aportaciones, 2 aportaciones en el foro, donde intentes responder a las preguntas planteadas por 2 de tus compañeros o compañeras, ¿sí? Entonces ahí está el foro de discusión, vas a colocar esa información y vas a esperar también ahí la retroalimentación de tus compañeros pues, en el foro. Entonces, importantísimo que esta semana pues vayan trabajando, vayan realizando ahí todos sus actividades, los retos, los foros de discusión también que están ahí presentes y sobre todo pues que no nos quedemos atrás, ¿verdad? Que no nos quedemos atrás. Porque pues el tiempo nos apremia y más en esta materia, ¿verdad? En este mes donde pues por temas de Semana Santa, por ahí pues se nos recorta una semana, pero bueno, yo sé que ustedes van a realizar las actividades en tiempo y forma para que pues, no nos quedemos atrás. Neidy, Aislinn, Dulce, Jorge, Bere, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna duda referente aquí a la materia? Algo que quieran saber acerca de los retos o bien de alguna otra información. Pónganme aquí a través del chat o bien pueden encender su micrófono. ¿Todo bien? Regálenme de perdido a lo mejor aquí un emoji, ¿verdad? Un emoji para saber que
que está todo bien, antes de Maestro Luis, finalizar. Sí, maestro, Jorge, perdón. muchas gracias por la introducción tan importante que nos dio. Bueno, en este momento estoy enfermo, la verdad voy a ser muy breve porque me anda dando gripa y creo que ya tengo calentura, pero quise acompañarlo. Ay, caray. Pero la verdad es de que todo muy claro la forma en que vamos a estar trabajando. Esto me faltó hacer en la ocasión pasada, ya que me perdí de la videoconferencia y no tuve claro cuáles iban a ser pues las reglas. Entonces por ahí no tuve la mejor calificación en uno por no haber tenido una buena introducción. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Pues primero que nada, que te mejores de tu salud. Ahorita los cambios de clima están fuertes. Así ando un poquito yo. Estoy tomando agua cada rato por el tema de la garganta, pero sí, los cambios de clima, el calorcito y luego el frío, afectan. Pero mira, yo te recomiendo, Jorge, para todos, está el PDF. Allí descarguen el PDF, donde ustedes van a ver los alcances del módulo, el propósito general del módulo, las competencias profesionales, las disciplinares y el esquema de contenido, además de la metodología, también cómo está estructurada. La evaluación, fíjense, aquí está en esta parte para que no se pierdan, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes deben de ir trabajando en estos 6 días? Pues ir trabajando el reto uno, posteriormente el reto 2, el reto 3, y bueno, ya con el cronograma que les presenté, pues ya nos damos una idea. Así es que descárguenlo, úsenlo para que puedan, por aquí como dice Jorge, pues estar más al corriente. Esto los ayuda mucho para posicionar y ubicarse también en la clase. Bere, buenas noches, de mi parte todo bien. Gracias, Bere, muchas gracias también por tu presencia. Y Aislin, vi que iba a haber clases entre semana. En caso de que no pueda entrar, habría problema. ¿Te refieres, Aislin, a alguna otra clase porque solamente de esta clase, solamente sería esta, el día de hoy. Y ya todo lo vamos a manejar de manera asincrónica en la plataforma, la retroalimentación. Pero vivo, de manera sincrónica, esta es la única de mi materia, ¿verdad? De filosofía de la educación. Perfecto. Muy bien. Neidi, muchas gracias. Eileen, Dulce, Jorge, Bere. Pues yo me despido el día de hoy, 12 de marzo del 2026, siendo las 20 horas con 58 minutos. Me despido agradeciéndoles una vez más y sobre todo pues por su disponibilidad, por su tiempo. Reconozco, ¿verdad? Que quizá a lo mejor en esta semana todavía nos estamos adaptando, pero para eso estoy, ¿sí? No duden, por favor, en consultarme a través del chat, ya algunos lo han hecho, ya estoy dando retroalimentación también del reto uno, de los que han subido ya el reto uno, algunos ya están trabajando con el reto 2, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Y Mayra, por ahí si ves este video, también ya por ahí contesté a la pregunta que me hiciste a través del correo electrónico. Muy bien, pues yo me despido. Que pasen muy buenas noches. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias.